Bueno, pues como podéis ver, estoy con este micro. Y básicamente es porque es porque no solo me cargué mi micrófono lavalier, que es el que normalmente llevo aquí, en la solapa, digamos, sino que también me cargué el Yeti. Bueno, me lo cargué, no sé qué pasó, ¿vale? Llegué una mañana y no iban. Yo sospecho que puede haber sido la gata, pero bueno, tampoco la voy a culpar, pobrecilla, que a lo mejor no tiene la culpa. En fin, vamos ya con el vídeo. Primero que nada vamos a hablar de los Corsair Void Pro, que son estos auriculares de aquí que estáis viendo. Yo tengo la edición especial en amarillo, inalámbrica. Y bueno, estos son los nuevos que han salido, salieron hace relativamente poco. Corsair me los mandó de hecho desde un poco antes de que salieran, si no me equivoco. Y bueno, yo todo este tiempo los he estado probando bastante, o sea, podría haber hecho la review, de hecho, tendría que haber hecho la review hace bastante tiempo. Pero bueno, me ha venido muy bien este tiempo para poder probarlos a fondo y poder daros mi opinión más sincera. Pues a ver, yo cuando Corsair me propuso un análisis de unos auriculares inalámbricos RGB con 7.1... pues como podéis imaginar, mi primera reacción fue la de decirles que no quería hacer esa review. Básicamente creo que está bastante claro el porqué. Uno de los vídeos más vistos de mi canal es los auriculares de gaming, la gran mentira, o algo por el estilo, el título no me acuerdo ahora. Y bueno, sin embargo, Corsair insistieron en que realmente me gustarían porque eran muy buenos, que estaban apostando fuerte por ellos, y así que les dije, bueno, pues mira, mándamelos y a ver qué tal, ¿no? En fin, vamos con la lista de cosas que me gustan, que no me gustan, y etcétera. Son unos auriculares inalámbricos que no utilizan Bluetooth, sino que utilizan un protocolo propietario. Tienen su propio pinganillo USB, es este de aquí, ¿vale? Que veis aquí. Tiene sus ventajas esto, ¿vale? Tiene sus ventajas y sus desventajas. Una cosa que me gusta muchísimo de estos auriculares es que son plug and play. O sea, conectas esto al ordenador, los enciendes y ya estás escuchando música. El tiempo de boot de los auriculares, desde que los encendemos hasta que se conectan, es rapidísimo. Es uno de los auriculares más rápidos que he visto. Y por lo cual también es de los más fáciles que he visto yo de conectar al PC realmente, porque no tienes que hacer nada. El pairing es un 10. Por otro lado, también utiliza un protocolo propietario que proporciona una latencia muy baja. O sea, realmente en videojuegos, pelis y todo esto, no se nota la latencia. Tengo que decir que no se nota. Si nos ponemos ahí meticulosos a comparar con unos auriculares tradicionales y tal, hombre, pues sí que hay un poco de latencia, pero así de buenas a primeras, pues no notas algo que te pueda resultar un problema, digamos, ¿no? Luego también el hecho de que sean inalámbricos hace que, bueno, te puedas levantar de aquí, lo que ya os conté en el vídeo de los Avantri Audition Pro, que básicamente tienes muchísima libertad al tener un headset inalámbrico. Ya no es el hecho de tener un cable en la mesa, que eso, bueno, dentro del cable te lo manejas más o menos y no te molesta. Ya es el hecho de que te puedes levantar y puedes hacer cosas y seguir hablando con tus amigos, seguir escuchando música, lo que sea. Otra cosa que es genial es que muchísimos auriculares inalámbricos no se pueden escuchar a la vez que los estás cargando, o por lo menos no de forma inalámbrica. Normalmente hay algunos que traen un cable, un mini jack, que lo conectas al auricular y lo conectas luego a la torre, y bueno, puedes seguir escuchándolo de forma pasiva, digamos, ¿no? Y de mientras vas cargando los auriculares. Pues con los Corsair Void Pro, simplemente cogéis los auriculares, los conectáis al micro USB y siguen cargando, siguen funcionando, ni te enteras. Simplemente hacen un sonido indicando que están cargando y ya está. O sea, en cualquier momento, si te quedas sin batería, pues puedes conectarlos. Los conectas aquí con el USB y ya están cargando y los sigues usando y ni te molestan. Lo único eso, tienes el cable. Pero bueno, te tienes que levantar un momento, lo desconectas, te vas y bueno, si quieres vuelves y los vuelves a conectar. Sin embargo, esto normalmente no hace falta porque tienen una batería de 9 horas y yo personalmente los estoy utilizando últimamente todo el día. Todas estas cosas que os he dicho hasta ahora, la facilidad de conexión, el hecho de que sean inalámbricos sin casi latencia, que tengan una batería que además se pueda recargar mientras los estamos utilizando, tienen también sus puntos negativos. Primero que nada, el hecho de que sean inalámbricos en sí y que lleven una batería dentro hace que con el tiempo estos auriculares, de aquí a un año, de aquí a 2 años, seguramente sea más tirando los 2-3 años, la batería seguramente empiece a perder capacidad, ¿no? O sea, con el tiempo las baterías se van degradando, cuantas más cargas hacemos, más se van degradando, y llega un punto en el cual la batería tiene una vida útil muchísimo más corta. A lo mejor si ahora te dura 9 horas, de aquí a 3 años de uso diario, pues a lo mejor son 2. Sin embargo, la parte buena que tienen en ese sentido es que podemos conectar bueno, el cable y seguir utilizándolos. Este es un problema que vamos a tener siempre en todos los auriculares inalámbricos. La batería es lo que hay. Las baterías tienen una vida útil. Cuando mueren, mueren. Eso es lo que hay. Eso es algo que no podemos evitar. Tenemos el tema de que este pinganillo, como os decía, este USB lleva un protocolo propietario. La verdad es que no he conseguido mucha información sobre qué protocolo utilizan, pero de todos modos el hecho es que esto no es intercambiable. O sea, si vosotros perdéis o se os rompe este USB, vais a tener que conseguir otro, compraros otros cascos o lo que sea. No creo que sea muy fácil conseguir otro por parte de Corsair, sinceramente. Y si perdemos este USB o se nos rompe, no podemos reemplazarlo tan fácilmente. Eso que lo sepáis. Y por otro lado, por la parte de la baja latencia, es que
En todos los auriculares en sí, en absolutamente todos los que son inalámbricos, siempre tenemos una cierta pérdida de calidad, pero sobre todo cuando intentamos bajar la latencia, esta pérdida de calidad aumenta. Este retraso se produce porque el aparato que transmite por aire, ¿vale? Este USB en nuestro caso, lo que tiene que hacer es coger la señal de sonido, transformarla a ondas, transmitirlas hacia los auriculares, y los auriculares tienen que recibir estas ondas, descifrarlas y convertirlas en sonido una vez más. Todo este proceso lleva trabajo, y cuanta más información queremos enviar, cuanta más información enviamos, más tarda el procesador de los auriculares en convertirlo en sonido. Por ese motivo, los auriculares de baja latencia normalmente trabajan con una calidad de sonido inferior, con un bitrate más bajo. Sin embargo, en general, en los auriculares Bluetooth y los auriculares inalámbricos, siempre tenemos de forma obligatoria una pérdida de calidad de sonido. Así que bueno, pasemos a hablar de lo principal. ¿Qué tal es el sonido? La primera vez que los probé, os tengo que decir que yo estoy acostumbrado a otro tipo de auriculares. Los auriculares que yo utilizo tienen una firma de audio bastante brillante. Esto de la firma de audio hace referencia a lo que viene a ser la ecualización natural de los auriculares. Hay auriculares que nos lo ponemos y tienen un montón de graves, pero los agudos están atenuados. Sin embargo, hay otros auriculares que los probamos y tienen una respuesta bastante plana. Por ejemplo, los auriculares que yo utilizo, los ATH M50, como los Beyerdynamic que yo utilizo, son auriculares bastante brillantes. Por eso estos auriculares, que son más bien opacos, no es que tengan muchísimos graves, pero bueno, son bastante planos, no tienen esos agudos que yo estoy acostumbrado a escuchar, y por ese motivo al principio me causó algo de rechazo. Sin embargo, con el tiempo, cuando me acostumbré a la firma de audio de estos auriculares, tengo que decir que la calidad es bastante buena. Realmente no son unos auriculares malos en cuanto a sonido, sobre todo por el precio que tienen y todas las características que traen. Sin embargo, yo personalmente no los utilizo ni para editar ni para escuchar música, ya que bueno, tengo otros auriculares de estudio, tengo otros auriculares de hi-fi que me permiten disfrutar de la música mucho mejor, en mi opinión. Pero bueno, eso también son temas de cada uno, ¿no? O sea, la mayoría de personas ni siquiera se preocupan por este tema por este tipo de detalles de sus dispositivos de audio. Así que yo creo que la gran mayoría de los consumidores van a estar contentos con la definición que tienen estos auriculares. El diseño de estos auriculares es, bueno, los Boyd Pro de siempre, ¿no? Es algo extraño, es bastante extraño. Hay quien le gusta y quien no. A mí personalmente me gustan, ¿vale? Antes me gustaban menos, pero ahora que los tengo y los he estado usando una época, me he acostumbrado a ellos estéticamente y todo, pues la verdad que me gustan bastante. Estoy muy contento con ellos y los utilizo a todas horas. El hecho también es que, si bien no se adaptan del todo bien a la cabeza, o sea, son unos auriculares que quedan bastante flojos, porque si os fijáis, mira, comparad estos con estos. Están abiertos siempre, no se cierran, ¿vale? No son unos auriculares que hagan presión sobre la cabeza, sino que simplemente reposan por encima. Hay una parte del peso que se apoya aquí arriba y luego los auriculares se sostienen también aquí en las orejas. Sin embargo, no aprietan, ¿vale? Y eso hace que queden bastante sueltos. Si movemos la cabeza, agitamos la cabeza, se nos salen, ¿vale? Esto ya lo he demostrado en un directo. Comparado con otros auriculares, están bastante flojos. Y eso al principio pues me preocupaba, me parecía un defecto de fabricación, pero con el tiempo he visto que, bueno, es una solución al tema del confort a lo largo de muchas horas. Si nosotros utilizamos estos auriculares para jugar hasta 9 horas, la verdad es que gracias a este diseño, si bien perdemos un cierto agarre, ¿no? Un cierto agarre a la cabeza, conseguimos que los auriculares sean muy cómodos y no molesten apenas. La verdad es que casi no se notan. Luego también en las almohadillas tienen esta especie de microfibra, tanto en la diadema superior como en las almohadillas de las orejas, que la verdad es que son muy cómodas y transpiran muy bien. Por eso, por mucho que llevemos esos auriculares durante 9 horas al día, que es lo que yo he estado haciendo últimamente, pues no molestan para nada, no nos despeinan demasiado. La verdad que en ese sentido estoy muy contento. Otro tema por el que se suele preocupar mucho la gente en este tipo de auriculares es el micrófono. Pero yo creo que el micrófono no es tan importante. El micrófono de estos auriculares está bien. Hola, esta es una prueba de sonido del micrófono de los Corsair Boyd Pro nuevos. ¿Veis aquí? Pues este micrófono de aquí lo podemos acercar más, alejar, lo podemos mover para un lado, para arriba, se puede doblar, como podéis ver. Y luego lo interesante que tiene es, bueno, aparte de que tiene un botón de mute aquí, ahora está no muteado, y cuando se pone en mute se enciende una luz aquí, que es útil, ¿no? La veis con el rabillo del ojo para saber si estáis muteados o no. Arriba, cuando los ponéis para arriba se mutean automáticamente, así que si solo queremos ver una serie, escuchar música o lo que sea, hacemos... Y cuando te llaman por Discord o lo que sea, pues te los bajas.
No es un micrófono que utilizaría para grabar un vídeo de YouTube, no es un micrófono que utilizaría para grabar un podcast, pero es un micrófono que utilizo para hablar con gente en reuniones. Yo hago muchísimas reuniones por videoconferencia, hago varias al día y por eso también me son muy cómodos estos cascos, porque el hecho de que tengan el micrófono, que al bajarlo ya lo tenemos activo, ese micrófono ahora está activo, lo subo, ahora se mutea, ¿vale? Esto es muy práctico porque yo estoy a lo mejor trabajando, comiendo, lo que sea, y si en algún momento tengo que hacer una videollamada o una llamada de Skype, pues hago así y ya estoy hablando. Esa es una de mis características favoritas, la posibilidad de convertirlos en headset o convertirlos en auriculares simplemente haciendo este gesto. Hay otros auriculares que tiran más por esto de quitar el micrófono en sí y volver a colocarlo cuando lo necesitemos, pero para mí personalmente este sistema de subir y bajar me resulta mejor. Luego tenemos el tema del RGB. Yo creo que es absurdo que sean RGB, pero bueno, los logos estos de Corsair de aquí se iluminan y la verdad que no aporta absolutamente nada. Lo único que sí, para lo que sirve es para saber si están encendidos o apagados. Básicamente porque cuando los ves en la mesa, pues no sabes si están encendidos, si están apagados. También el micrófono tiene este pequeño LED donde podemos ver si está muteado o desmuteado. En ese sentido sí que es útil, pero más allá de eso no tiene ningún tipo de utilidad o aplicación para mí. Supongo que simplemente pues todo es RGB por defecto y ya está. En cuanto a materiales de construcción, son bastante buenos. Tenemos un plástico con un acabado muy bonito y resistente. Tenemos una pieza de aluminio con un acabado de laca por encima y también tenemos ciertas partes de goma. La verdad que la calidad se siente bastante premium. Prefiero para editar y otros usos utilizar unos auriculares especiales para eso, porque realmente para jugar están bien y te están dando un montón de cosas extra, tales como el micrófono, la capacidad inalámbrica, la baja latencia, la larga duración de batería y todo eso obviamente te lo dan a cambio de otras cosas, como os he mencionado antes. Llevan 7.1, lo he probado. Me parece una tontería, me lo parece. No sé si habéis visto mi vídeo sobre el 7.1, donde os explico realmente a nivel muy técnico cómo funciona esto del 7.1 virtual. Y bueno, vosotros ahí tenéis que valorar si os vale la pena o no. Pero para mí, lo que sí tienen de bueno estos auriculares es que tampoco son demasiado caros. Yo he probado muchísimos auriculares inalámbricos, unos auriculares de estas características, con baja latencia, tanta duración de batería y sobre todo este link tan rápido de conectividad, ¿no? El hecho de encenderlos y que ya de repente estés escuchando música. Esto la verdad no lo he visto yo en ningunos otros auriculares y sobre todo la característica de que mientras están cargando los podemos seguir utilizando sin problemas. Para el precio que tienen, yo en tema de wireless creo que son de los mejores que podemos encontrar en el mercado. Sin embargo, a mí lo que me falla es eso, que por las características que tienen pues se ve un poco perjudicada la calidad del sonido. Decidme qué os parecen, os dejo abajo en la descripción los links por si los queréis mirar en Amazon o en PC Componentes. Y si os ha gustado este vídeo, dejadme una manito para arriba, si no te ha gustado pues una manito para abajo. Suscríbete a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo.